Me dice el pastor que el bautizo en los niños pequeños no es válido porque Jesús fue bautizado siendo hombre y que tampoco es válido el bautizo de la Iglesia Católica porque nomás le echan un poquito de agua ahí a los niños y que el ejemplo que él dio es de la sumersión y que eso no lo hace la Iglesia Católica, nomás lo hacen ellos como cristianos. Debo decirle en primer lugar que ese hermano que se llama pastor, pues se nombró pastor y nunca estudió por qué Jesucristo se bautizó grande. Ha de saber que Jesucristo no se bautizó niño, no porque él no quiso. O como dicen los hermanos separados, es que se bautizó grande para darnos ejemplo, no se quiso bautizar pequeño. Solamente le voy a ayudar para que usted se dé cuenta el error en que está ese fulano pastor. No le enseñaron, solamente que él agarra la escritura, la lee y la interpreta a su manera. A ver, para sus conocimientos, ¿quién fue el primero que comenzó a bautizar? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Si el primero que comenzó a bautizar se llama Juan Bautista, mire la mentira de su pastor. Cuando Jesucristo nace, Juan tiene 6 meses de nacido. ¿Usted se puede imaginar que un niño de 6 meses pueda bautizar a un niño recién nacido? No. No, pero la ignorancia de su pastor es decir que Jesucristo no se quiso bautizar para bautizarse adulto, para enseñarnos a no bautizarnos niños. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Si el primero que comenzó a bautizar es Juan el Bautista, y Juan Bautista tenía 6 meses, es imposible, y los hermanos separados que me están escuchando, es imposible que un niño de 6 meses bautice a un niño recién nacido. Entonces no digan mentiras, no digan que Jesucristo no se quiso bautizar niños, que Jesucristo se bautizó a adultos para enseñarnos a nosotros a bautizar a adultos. La ignorancia es atrevida. El desconocimiento de las Sagradas Escrituras lleva a decir barbaridades. Jesucristo se bautizó adulto porque es cuando Juan, que estaba en el desierto, viene del desierto y comienza a bautizar, y Jesucristo en ese momento se acerca y es bautizado también. ¿Por qué no se bautizó antes? Porque antes no había bautismo. Así de fácil. Y si no, si estoy diciendo mentira, que un pastor protestante, con la sabiduría que tiene y con el conocimiento de la Escritura, que me dé capítulo y versículo donde diga que antes de que Juan comenzara a bautizar ya existía el bautismo. Y verá cómo las mentiras de los protestantes se tumban así. Que cualquier persona que haya leído la Escritura y que tenga inteligencia sabrá que le estaban enseñando mentiras. ¿Por qué no viene ese pastor y me dice a mí esa gran mentira? Pero me lo comprueba con la Biblia, que Jesucristo no se quiso bautizar niños, que llegó Juan Bautista de 6 meses a bautizar a Jesús, y Jesús le dijo, no me bautice. Bueno, Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Bienvenidos a nuestro canal Mundo Apostólico. Les invito a dejar su like, a suscribirse a nuestro canal para que así sigamos extendiendo el mensaje de la verdad de Dios. En este momento traigo un trabajo y lo he titulado Refutando a Luis Toro o al sacerdote Luis Toro. Él nos reta y a través de las redes que nosotros que le mostremos por la Biblia que los niños no deben de ser bautizados porque pues ellos los bautizan y tiene un poco de argumentos y toma versículos y los saca fuera del contexto. Bueno, ya el mundo cristiano sabe de que él saca todo esto fuera de contexto y bueno, impresionante. En este caso le tomé un video y dura como unos 23 minutos y bueno, donde nos reta. Entonces en esta parte voy a hacer la primera parte porque ese video yo lo voy a tomar por partes y en esta voy a tomar la primera parte y dura unos 3 minutos con 4 segundos por ahí más o menos, donde él le hacen una pregunta que porque un pastor le ha dicho no sé a quién, bueno, unas señoras que están ahí, no sé si serán hermanas de alguna iglesia o qué, pero le hacen esa pregunta, que el pastor ha dicho que los niños no se pueden bautizar. Entonces él comienza diciendo que el único que podía bautizar en ese momento era Juan el Bautista y que Jesús no fue bautizado
por Juan porque solamente tenía 6 meses de nacido. Y él hace la pregunta, ¿puede un niño bautizar a una persona? Lógicamente no. O sea, primero, no había Juan comenzado a ejercer su ministerio. A los 6 meses de nacido no había comenzado a ejercer su ministerio. Juan empieza a ejercer su ministerio pues en su etapa adulta. Bueno, vamos a ir tomando esto por partes. Ahora, pero sí por la Biblia le voy a mostrar al sacerdote Luis Toro, le voy a mostrar por la Biblia de que cuando Juan creció y empezó a ejercer su ministerio y Jesús iba a comenzar a ejercer su ministerio, en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 del libro de San Lucas, Jesús va hasta donde Juan está predicando y está bautizando, y Jesús en la etapa adulta ahora sí se hace bautizar. Eso es lo que él no dice. Y él dice que tenemos desconocimiento de la palabra, que porque el pastor fue autonombrado. Bueno, y ustedes van a ver luego el video, lo van a escuchar porque yo voy a pegar ese video con este. Y ustedes van a decir quién tiene la razón. San Lucas capítulo 1 versículo 26 dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Saltemos al versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Entonces, aquí lo que estamos corroborando, y es lo que él no corrobora, es los 6 meses de Juan el Bautista. Por ahí comenzamos. Amén. Ahora, vamos a seguir mirando un poco más qué significa la palabra bautismo, ya que en los católicos o los sacerdotes católicos, ellos no ejercen el bautismo como lo manda la palabra de Dios. Ellos no lo hacen por inmersión, sino por aspersión. Y luego vamos a mirar por qué ellos lo hacen por aspersión y no por inmersión. Porque la palabra bautismo, según la Biblia en Romanos capítulo 6, y esto es lo que él tampoco explica, Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo, sepultar. ¿Eso qué quiere decir? Sumergir. O sea, quiere decir de que todo nuestro cuerpo debe de quedar bajo el agua. Y ellos le llaman bautismo a algo que ellos hacen por aspersión. O sea, le derraman un poco de agua sobre la cabeza y ellos llaman eso bautismo. Eso no es bíblico. Con decirle que eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Por eso la Biblia aquí en Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que así como Cristo fue sepultado, o sea, todo su cuerpo quedó bajo la tumba, así también nosotros, cuando vamos a ser bautizados en agua, nuestro cuerpo debe de quedar bajo el agua. ¿Ok? Ahora, cuando Juan bautizaba, todavía estaba en el Antiguo Testamento. O sea, que en el Antiguo Testamento las personas se bautizaban. Y él dice que no. ¿Ok? Ahora, y no solamente fue bautizado Jesús. Vamos a mirar esto por la palabra del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 4. Vamos a mirar esto. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 1. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a mirar en Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Tenemos bastantes citas bíblicas. ¿Ok? Mateo capítulo 3, versículo 4 y versículo 7.
dice así: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, escuche esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, todo esto lo que nos está mostrando, en el versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo y de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salía él a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y todo eso estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento va a comenzar cuando el velo en el templo es rasgado en dos. Ahí comienza la dispensación de la gracia, comienza el Nuevo Testamento. Y todos estos bautismos, los bautismos de Juan, de la gente, de Jesús y de toda esta gente, estaban ocurriendo en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a mirar nosotros en Hechos capítulo 19, versículo 3, porque ahí también la Biblia lo corrobora. ¿Ok? Las personas que estaban siendo bautizadas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? 19:3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. ¿Ok? Entonces en el Antiguo Testamento sí ocurrían o sí realizaban bautismos, y las personas que venían, la Biblia dice que las personas venían hasta donde estaba Juan para ser bautizados por él. Eso quiere decir que venían personas adultas, la gente por sus propios medios. Ahora nosotros vamos a mirar el bautismo de Jesús. En el libro de San Lucas, en el capítulo 3, versículo 21, y ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ocurrió en el Antiguo Testamento. San Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios así. San Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. También lo corrobora Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 al 17, San Marcos 19, del 9 al 11, corroboran el bautismo de Jesús, el cual fue realizado en el Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, el Nuevo Testamento comienza cuando el velo se rasga en dos, por eso Jesucristo dijo: consumado es. ¿Ok? Seguimos. Jesús, ahora, ¿por qué Jesús no fue bautizado, digamos, de niño? ¿Por qué Jesús no fue bautizado? Porque Jesús fue presentado al nacer en el templo conforme a la ley del Antiguo Testamento, conforme lo mandaba la ley. Y la ley decía de que los niños, como no podían ser bautizados como las otras personas, sino que la Biblia manda de que los niños debían de ser presentados. En San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 20, en el 21 al 38, vamos a encontrar que la Biblia dice, capítulo 2, versículo 21 del libro de San Lucas, pues es un poco largo. Entonces, usted va a encontrar allí la presentación de Jesús en el templo. Y allí, en esos versículos, nosotros vamos a encontrar de que Jesús es presentado y no bautizado. Y esto es lo que decía la ley: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo. Aquí están bendiciendo a Jesús. El sacerdote lo toma, lo presenta ante Dios, y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que mandaba la ley. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras. El sacerdote aquí está orando porque Dios ha cumplido su promesa de que Él está viendo
al Salvador del mundo y lo está presentando porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y todo esto está hablando de la presentación de Jesús en el templo. ¿Por qué Jesús no fue bautizado? Porque simplemente estaban haciendo conforme o estaban llevando el conducto regular que la palabra de Dios mandaba. Entonces ellos no iban a pasar por alto la ley de Dios, la palabra de Dios, por hacer conforme a lo que ellos querían hacer, como lo está haciendo, digamos, la secta católica. Ellos están haciendo conforme a lo que ellos quieren presentar. Pero ahorita yo les voy a presentar por qué es que ellos bautizan los niños. Ya dijimos, el sacerdote lo toma y presenta a Jesús. Lo toma en sus brazos y presenta a Jesús. En San Marcos 16:15 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que yo empiezo a creer es cuando, digamos, tengo una etapa adulta. Muchos hoy niños están asistiendo a nuestros templos porque nosotros los llevamos. Cuando ellos ya crezcan, ellos van a decidir por sí solos, no que yo voy a decidir por su bautismo. Ellos van a decidir si deciden pertenecer al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Eso Dios nos lo dejó para que nosotros decidiéramos por nosotros mismos, no que mi padre debe de decidir si yo me hago bautizar o no. Y eso es lo que están haciendo los católicos. Los católicos bautizan por aspersión, esto ya lo dijimos, y no por inmersión. Ellos, aunque eso le llaman bautismo, eso no es bautismo. Eso es derramar un poco de agua sobre el individuo. Pero ¿por qué se hacía esto? En el año 215 después de Cristo, aquí ya nos metemos en la historia, ellos dicen que los niños deben de ser bautizados los niños no deben de ser bautizados por inmersión. Ahora, pero también ellos estaban haciendo esto, como los niños no estaban siendo bautizados y los niños estaban muriendo, entonces ellos empezaron a pensar, estos niños están yendo al infierno. Como se están yendo al infierno, entonces debemos de bautizarlos. Ellos sabían o ellos saben de que los niños no los pueden sumergir bajo el agua. Entonces ahí en el 215 se empezaron a inventar el bautismo católico por aspersión. Eso fue en el año 215 que se inventaron ese bautismo. ¿Ok? Se volvió práctica dentro del clero católico, dentro del mundo católico, de que los niños debían de ser bautizados por aspersión y no por inmersión, porque pues ellos sabían. Ahora, hemos visto algunos sacerdotes que se han metido en problemas porque han agarrado niños y los sumergen bajo el agua, y eso es tremendo. Ahora, luego ellos dijeron que el que no aceptara este bautismo por aspersión, entonces eran rechazados, eran condenados, en otras palabras o en otras maneras, para taparles la boca. Y ahí fue donde se inventó esto, porque esto pues no es bíblico. Por eso nosotros estamos viendo correctamente qué es lo que quiere decir la palabra bautismo. ¿Por qué Jesús no fue bautizado? Porque simplemente la palabra de Dios no manda a bautizar los niños, sino que la palabra de Dios manda a presentar los niños. La Biblia los manda a presentarlos, se traen donde el pastor y se presentan ante Dios. Esta semana estuve presentando un niño y explicando por qué los niños no deben de ser bautizados. Ese niño, cuando ya tenga su facultad de decidir, él va a decidir qué es lo que desea hacer con su vida. No los padres van a decidir por la vida de él, sino que ese niño va a decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso les vamos enseñando, a medida que ellos van creciendo, el amor a Dios, la palabra del Señor Jesucristo, pues para que cuando ellos ya
tengan la oportunidad de decidir, ellos decidan por Cristo. Mientras tanto, les vamos enseñando. Y ese niño, si llega a morir, el niño si llega a morir, mientras él no tenga la oportunidad de decidir, ese niño va a ir al reino de los cielos. Cuando él ya tenga la oportunidad de decidir, entonces ahora va a dar su paso de arrepentimiento y su paso de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero que él sea el que decida, no que luego van a decir, ay, es que mi papá me obligó, como muchas veces he escuchado, ay, es que mi papá, mi mamá me obligaron, es por eso de que yo me hice bautizar, pero en realidad yo no quería hacerme bautizar, porque se le está haciendo un daño a la persona, y no como ellos, que siempre, bueno, quieren obligar a las personas a que deben de ser bautizadas, a que deben de meterse a, digamos, a la secta católica, porque eso fue lo que vinieron a hacer acá en Latinoamérica, a obligar al indio a que se metiese a esa secta católica. Entonces les ofrecían, les decían Biblia o espada, le decían al indio. El indio dijo, no, yo creo en la Pachamama. Y entonces le empezaban a dar perrero y darle juguete al indio y hasta matarlo, porque simplemente ellos tenían sus creencias, pero nunca los evangelizaron. Bueno, ahí está la primera parte de este tema maravilloso y ustedes ya van a decidir conforme a la palabra de nuestro Dios. Aquí está, Pastor Elías Mosquera versus sacerdote Luis Toro. Dios le bendiga.